Carmela, vamos, no sé si está en La Rioja o está en Buenos Aires, pero con mucho gusto vamos a recibir ahora a Daniela Banville, presidenta de esta entidad Independencia tan importante que les cuento que en la jornada o en las últimas horas se ha reunido con el gobernador de La Rioja, donde participó no solamente Daniela Banville, sino también legisladores, entre ellos algunos formoseños, como por ejemplo Luis Basterra y Graciela Parola. Así que vamos a recibir a la presidenta del Instituto Independencia. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Rolly? ¿Se me escucha bien? Sí, 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 ahora sí, a mí no se me escuchaba. Ahora sí, qué gusto recibirte, Daniela. No sé si el encuentro con el gobernador de La Rioja fue en La Rioja o fue allí en Buenos Aires. No, fue en Tú, Buenos Aires, tú en me la Casa de dirás. La Rioja. Perfecto. Bueno, obviamente que la situación actual de nuestro país es compleja, ese fue uno de los temas que analizaron, pero también lo que es la situación partidaria puertas adentro. Pero bueno, comentanos cómo fue ese encuentro, quiénes participaron. Vemos ahí a Feletti, por ejemplo, también, a Luis Basterra, a Graciela Parola, al propio gobernador Quintela. Sí, estuvimos algunos miembros de la comisión directiva del Instituto Independencia, estuvo Antonio Muñiz, Javier Araujo, Mariano Pinedo, estuvo Roberto Feletti, estuve yo y estuvo Luis Basterra, que Ujú. formamos parte del Instituto Independencia. Sí. También estuvo la diputada Graciela Parola y la diputada Gabriela Pedrali de La Rioja. Eh, sí, como decís vos, nosotros estamos haciendo una ronda de reuniones con... Vamos a recuperar en un segundo la comunicación con Daniela Banville, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, contando detalles de lo que fue el encuentro de las autoridades del Instituto de Independencia con el gobernador de la provincia de La Rioja. Ahí lo vemos a Luis Basterra, pero Luis Basterra forma parte del Instituto Independencia. Ahora sí, te recuperamos, Ahí está Daniela. mejor. Ahora sí te recuperamos. Decías, este encuentro, ya Eh, mencionabas quienes participaron, pero el objetivo fundamentalmente de este encuentro. Mira, el objetivo era un poco, nosotros no conocíamos al gobernador Quintela, vemos que está dando una batalla. Se nos cortó el audio, bueno, otra vez está este pequeño inconveniente con la comunicación, pero bueno, si es que no podemos contactarnos, a ver, Daniela, si no podemos, tenemos dificultad un poquito con internet, pero vamos a intentar una vez más, y si no salimos por teléfono, no hay problema, pero que Dale, dale, salimos con la comunicación. Ahora sí, ahora sí. dale, no hay problema. Ahí me escuchan. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, nosotros como te decía, no conocíamos al gobernador Quintela. Todo el mundo debe estar queriendo comunicarse con Daniela Banville, por eso es que tiene dificultades en el micrófono. Tiro, fíjate si podemos comunicarnos directamente por teléfono, así no tenemos estos inconvenientes, porque cada vez que se corta el audio es porque alguien está llamando, está saliendo por vía celular, es decir, a través de Zoom en su celular. Por eso se corta muchas veces. Ahora sí, Daniela, vamos directamente por teléfono. Decías, no conocían al gobernador Quintela, tuvieron la oportunidad de conocerlo, un hombre luchador del peronismo que obviamente busca que nuestro país sea inclusivo para todos. Claro, o sea, y vemos que al igual que el gobernador Infran, al igual Sí, que el gobernador Axel Kicillof, es blanco de ataques sí, permanentes sí. del gobierno nacional. O sea, parece que el gobierno nacional lo que está queriendo es ahogar a las provincias. Uh-huh. No parece, de hecho está sucediendo. Y bueno, tuvimos una conversación con él al respecto. Estamos muy preocupados por la situación económica del país. El programa de Milei Uh-huh. ya chocó, no tiene un plan económico, es un programa financiero, es un programa de negocios, de fuga y endeudamiento. Ya lo vimos durante el gobierno de Macri, de Sí. hecho es el mismo ministro de Economía. Uh-huh. Eh,
Bueno, y el gobernador está preocupado por esto, como lo estamos todos los peronistas en el país, y estuvimos analizando esta situación, y por supuesto también analizamos el rol del peronismo en esta etapa histórica. Exacto. Hoy hay un paro nacional, es el segundo paro a la gestión de Javier Milei. Muchos se quejan de que por qué se le hace este paro, pero no hay una sola razón para no hacerlo, me parece. ¿Y por qué hace este paro? O sea, cuando vos tenés más de 300.000 despidos en el Estado, Sí. cuando tenés despidos en el sector privado, cuando los salarios se ven pulverizados por la inflación, que según mi ley no hay más inflación, es como con la inflación, está pero no está. Cuando ves el nivel de crueldad, cuando ves que cierran la DATSE y la gente se queda sin medicamentos oncológicos, cuando las prepagas aumentan de manera sideral, cuando hay un tarifazo que decían que no iba a haber, pero el tarifazo vino, por lo menos en la zona de Lambda, llega un momento que el pueblo hace tronar el escarmiento, decía el general, y Sí. el escarmiento para los trabajadores y las trabajadoras, la herramienta es la huelga. Estaba justo antes de conectarme con ustedes viendo en el grupo de WhatsApp del Instituto Independencia, que ustedes saben que es federal, Sí, sí. no es solo de Buenos Aires, los compañeros están, la pregunta es, bueno, ¿cómo están sus provincias? ¿Cómo está en Buenos Aires, en otros sectores? Es contundente el paro, o sea, lo mismo que dicen las redes. Acá, donde vivo yo, que estoy haciendo paro, por supuesto, Sí. hay un silencio asombroso. Sí, sí. Nunca hay este silencio. Y no hay lugar donde no haya sido contundente. Ahí justo estaba entrando una información de la refinería más grande del país, que es la refinería de IPF de La Plata. El paro es absoluto. O sea, hay que pegarle al gobierno por donde más le duele, ¿no? Ellos pierden mucho. Al gobierno, en realidad, a sus mecenas, ellos pierden muchos millones de dólares con un paro nacional. Así que hay que acompañar a la CGT, está como punta de flecha en la lucha que tenemos que dar contra este gobierno. Daniela, ¿es posible reconstruir un proyecto de nación desde el peronismo con un trabajo que vincule la experiencia de gestión, las representaciones varias, por ejemplo, que tienen, los técnicos, el sindicalismo, como anoche les explicó o como en la reunión les explicó el gobernador de La Rioja? Totalmente, totalmente. Este gobierno vino a romper con la Constitución del 94. Este gobierno vino a intentar una suerte de disolución nacional. Hay algunos gobernadores que suponen que van a salvar a sus provincias individualmente. Hay algunos gobernadores como el de Córdoba que habla de su proyecto agroindustrial para su provincia. Y hay otros gobernadores como el gobernador Infran, como Quintela, como el gobernador Axel Kicillof, como Zamora, como Silioto, que lo que están viendo es esto, precisamente el intento de disolución nacional, el intento de hacer desaparecer al peronismo, y por supuesto están trabajando y junto con los actores necesarios para esta reconstrucción y esta unidad, porque sin peronismo no hay país. Esto es así, o sea, la Unión Cívica Radical se ha desmembrado y desintegrado ya hace muchísimos años. Hoy es un partido minoritario y yo no creo nada en las encuestas, ¿no? Sí. Las encuestas siempre son manipuladas, pero vos fíjate que, bueno, no creo nada al punto que han publicado una encuesta en el que Milei tiene un 52% de intención de votos si las elecciones fueran hoy,
con el desastre en el que estamos, donde hay gente que come una vez al día. Y esto es literal, no es metafórico, donde la carne y el pollo han dejado de consumirse. Sí. Sin embargo, el 40% dice que la única salida es el peronismo. Y configura... Sin embargo, hay una encuesta sí. en la que claramente fue operada o pedida por el gobierno, el 40% del país sigue diciendo que la salida es el peronismo. Sabemos que lo podemos hacer, tenemos experiencia de gestión, experiencia política, y somos y venimos del pueblo. Sí, bueno, configuras como gobernadores que mencionabas, el gobernador Infran, de Formosa, Quintela en La Rioja, en Santiago del Estero, Zamora, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, son importantes dirigentes, gobernadores electos por masividad, con el voto popular de los habitantes de estas provincias. ¿Crees que es posible convocar a todo el peronismo? Porque ahí hay una ala dura, sobre todo una parte del kirchnerismo, la cámpora, que por ahí no quieren escuchar, pero digo, ¿es posible volver a esa unidad que tanto se pregonó desde la voz que levantó el gobernador Infran como presidente del Congreso en aquel 2019? Te voy a decir que el gobernador Infran levantó la voz de la unidad muchísimo antes. Sí. Fue el primero que habló de unidad del peronismo en el 16, en el encuentro de Formosa, Ajá. cuando el peronismo estaba en diáspora. Y cuando recién habíamos perdido contra Macri, sí. y muchos se escondían detrás de sus escritorios, el gobernador Infran convocó pensadores peronistas de todo el país. Hicimos el encuentro en Formosa. Sí, estuvo Feletti, me acuerdo, entre otros. Estuvo Feletti, estuve yo, estuvieron un montón de compañeros de distintos sectores. Estuvo Tayana, recuerdo, bueno, éramos muchos, estuvo Mario Porto, éramos muchos que nos reunimos en los galpones, hicimos charlas, hicimos un trabajo de actualización doctrinaria, y la premisa que teníamos era la unidad del peronismo, marcada por el gobernador Infran. El Instituto de Independencia participó muy activamente porque fuimos quienes ayudamos a convocar a muchos de estos pensadores. Es más, fue una semana después que inauguramos la sede del Instituto de Independencia. O sea, nuestro nacimiento tiene que ver con Formosa y con la lucha por la unidad del peronismo. Vos nombrabas recién sectores duros. Bueno, los sectores duros van a tener que entender que el peronismo no es solo un sector, que el peronismo no nació con ellos, que la historia no nació con ellos, y que son parte de un movimiento muchísimo más grande. En las provincias no tienen la representación que tienen en el AMBA. Son una parte del movimiento. La unidad tiene que ser con todos. El ala dura tendrá que ablandarse y ayornarse a los nuevos tiempos y acomodarse a los nuevos tiempos. El general decía, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces, primero está la patria. Entonces, si hay un sector, una ala dura, que no quiere escuchar, que no quiere sentarse, que si no son ellos no somos, y bueno, ya no son chicos, están bastante maduros, van a tener que entender que no se puede dar una lucha como la que se está dando, donde el riesgo está el país, los recursos naturales, la integración nacional, y no se puede dar una lucha contra un gobernador como Axel Kicillof por egos, celos, vaya a saber uno por qué es, pero al gobernador Kicillof hay que apoyarlo, porque está dando una batalla en la provincia más grande del país en absoluta soledad. Entonces a mí, discúlpame la vehemencia, pero el ala dura va a tener que ablandarse, aceptar que es un pedacito mínimo
de un movimiento mucho más grande, que es federal, que incluye a los trabajadores y trabajadoras, que incluye a los gobernadores, que incluye a los intendentes de cada pueblo de la República, que son el primer estamento del Estado, que incluye a los militantes que ponen la cara, que nos incluye a todos y a todas. Y todos y todas no estamos dispuestos a quedar bajo los caprichos de ninguna aladura. En juego está la patria. Creo que son muy sabias tus palabras y ojalá así lo entiendan todos los sectores, porque la única forma de recuperar al país es a través del peronismo, como bien lo mencionabas. Daniela, te agradecemos mucho. Sí te vamos a pedir colaboración para que nos hagas el contacto, seguramente la producción también te va a pedir, con Roberto Feletti, porque hay un tema que nos preocupa a todos, como es el RIGI, este proyecto RIGI, que creo que Roberto es el que mejor puede explicar. Roberto ayer planteó que el RIGI es la reforma estructural, Sí. Después lo contacto con Tomás, que es el prensa de Roberto, así pueden hacerle una nota. Claro, porque el RIGI es en realidad va en contra de las provincias, los recursos naturales de las provincias, y me parece que ahí sí también tenemos que unirnos todos. Sí, totalmente. Daniela, como siempre, un gusto recibirte. No, muchas gracias, Rolly, por la comunicación. Yo recordaba ese encuentro que fue me recuerdo hacerle notas a todos en el hotel, acá uno de los hoteles de aquí de la ciudad de Formosa, pero desconocía que estuviste vos y que fue de alguna manera el nacimiento del instituto, así que qué gusto saber estos datos. Sí, de hecho nosotros nacemos como una idea de hay que juntarse, no se abría una sola unidad básica en ese momento, y un grupo de compañeros decidimos juntarnos y empezar a pelear por la unidad del peronismo, y nos convocó el compañero Gildo Infran en esta idea de, bueno, juntemos, y ahí estuvimos trabajando, y sí, estuve yo en Formosa en el 16. Sí, hasta Dolina creo que estuvo en aquella ocasión. Sí, estuvo Dolina también. Éramos muchísimos, porque la verdad que éramos muchísimos. Yo hoy no recuerdo los nombres, pero se hizo una declaración, la declaración de Formosa, de que era el peronismo por el siglo XXI. Trabajamos muchísimo, fueron 3 días de trabajo en comisiones reales, donde si bien hubo paneles y charlas, hubo un trabajo real donde se sentaban exfuncionarios y compañeros funcionarios de Formosa y compañeros, si querés, famosos, con militantes a discutir en ronda. O sea, fue un trabajo hermosísimo, porque no había un documento prearmado ni prescrito, no había nada. O sea, fueron 3 días de trabajo para constituir ese documento. Eso a instancias de Gildo Infran, cuando todos bajaron los brazos, el gobernador dijo, acá no se rinde nadie, y muchos de nosotros dijimos, vamos con Gildo, y ahí estuvimos. Momento de reeditar entonces ese encuentro. Momento de reeditarlo. Daniela, muchas gracias. Un abrazo. Daniela Banville, presidenta del Instituto Independencia en Comunicación con Magazine, para comentar los detalles de lo que fue el encuentro del Instituto Independencia con el gobernador de La Rioja, Quintela, que se produjo ayer. Estuvieron presentes formoseños, entre ellos Luis Basterra, que es parte del Instituto Independencia, pero también estuvo la diputada nacional Graciela Parola como invitada especial a este encuentro realizado en la Casa de La Rioja. Hay que rearmar al peronismo, lo decía, y que estén todos los sectores. Y también decía algo muy importante, o recordaba algo muy importante, que la unidad comenzó a gestarse, la unidad del peronismo, cuando la situación del peronismo era bastante complejo en el año 2016, cuando se produjo ese encuentro de las máximas dirigencias, o la dirigencia partidaria, intelectuales, no solo políticos, también técnicos, en aquel 2016 aquí en la ciudad de Formosa. Después se reeditó en el congreso de aquel 2019 cuando el gobernador dijo la unidad es la palabra salvadora. Antes lo dijo acá en Formosa.